yo soy Marce del canal Marce y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, como vieron en el título y en la miniatura de este video, voy a probar el clay. Ya lo probé, o sea, ya hice una pieza y lo grabé, o sea, fue lo peor que lo grabé. Tengo pruebas de que lo grabé, pero no sé qué le pasa, no quiso hacer, o sea, no quiso, cuando lo estaba editando no se quiso ver. Entonces, que es este fue el que hice. Y como igual lo tengo que repetir porque no me gustó, no me pH, como digo yo, igual lo tengo que repetir, dije, bueno, voy a volver a grabarlo. E igual tengo que volverlo a repetir porque no tomé las fotos para mostrárselo mi proceso a la profe. Entonces pues dije, bueno, puedo aprovechar y le puedo mandar este video a la profe. La única diferencia es que van a tener subtítulos este video, que muchos de mis amigos gringuitos me lo van a agradecer, pero igual. Estoy editando el video y me acabo de dar cuenta que si quieren ver los subtítulos tienen que darle al botoncito de allá abajo. O sea, allá abajo va a haber una cosita que diga subtitles y le puedes dar para que salgan los subtítulos. Y si no, así las personas que no quieren ver los subtitles en inglés solamente no lo ven. Entonces, pues sí dije la intro, ¿no? Yo dije, hola, yo soy Mar. Lo que no hice fue aplaudir, por eso es que me falta algo. Entonces, el punto es que tengo que hacer como una superficie plana y ponerle 3D, o sea, algo que sea arriba. Pensé después hacer uno de esos que tú los guindas y le guindas como hojitas para que después me sirva para algo, porque no sé qué voy a hacer después con este. Pero no sé. Lo rompí. No, o sea, mira, le rompí las dos pelotitas. Bueno, les voy a mostrar qué herramientas utilizo. Y lo otro que también es que voy a hacer es que voy a buscar mi serie. Ahorita estoy viendo Velvet, para los que no sepan, si la quieren ver conmigo. Estoy viendo Velvet. Ajá, y esto también va a ser como otra miniserie de mi canal, porque tengo que hacer varios proyectos de cerámica. Aparte, voy a aprovechar y como yo compré clay en mi trabajo, entonces voy a hacer más cosas y luego les voy a mostrar. Bueno, no les puedo mostrar cómo se hornea porque ya la voy a hornear, pero sí les puedo mostrar cómo las pinto y cómo le pongo glass y todo eso. Así que vamos a buscar las herramientas y los tools. Bueno, primero que nada, mi compu. Y luego tenemos este de aquí, que no es para esto, es un punzón. Lo uso para manualidades, me lo compré hace poquito. Si mi mamá ve este video me mata porque estoy usando mi punzón nuevo para esto. Pero como tiene esta punta así, pues creo yo que se puede limpiar rápido. Luego guantes, porque la profesora dice que nos pongamos guantes. La última vez no los usé con guantes porque me gusta tener la textura, no sé por qué, pero bueno. Luego lotion, crema, agua en una taza. Esta agua se ve así porque está utilizando acuarela. Y cerámica. Lo otro que uso, más de lo que ya está manchada mi mesa, pues voy a usar esto, que es como una cosa que compré en $1 para... No sé la verdad para qué sirve, pero bueno. Y esto lo tengo que guardar. No tengo mucho espacio. Pero bueno, mi plan es que vean como en cámara rápida y cuando sepa que hay algo importante lo pongo o lo explico. Y algo que me di cuenta fue que se me estaba moviendo porque la cerámica estaba muy mojada. Entonces lo que hice fue pegar con tape mi cuadrito ese para pintar y eso, para que no manchar la mesa. Y lo otro que también me di cuenta es que si se les está arrugando la cerámica, échale un poquito de agua, eso es decir que ya se está secando, entonces con el agua es mejor y así no se seca tan rápido. Una vez que ya hayamos hecho nuestra circunferencia, o sea nuestro círculo, lo que vamos a hacer es perfeccionarlo, porque si se dan cuenta queda como en los bordes como masticado, entonces tú lo tienes que perfeccionar con el agua y bla bla bla. Y aquí lo que hice fue pellizcar la cerámica para que se pudiera pegar, porque si no pellizcas la cerámica, o sea no le haces esas rayitas, no se pega cerámica con cerámica. Espacio es la batería. Dice, tiene falta 10%.
Pero nada, bueno, lo que hice fue apellizcarlo. O sea, hacerle rayitas para que se pegara. Pero no me gusta cómo se está pegando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar un pote para ponerlo así encima, para que no se seque, y le voy a poner una toalla encima. Ya van a ver. Okay. Como no se seca, o sea, como no quiero que se seque porque no lo he terminado, lo que voy a hacer es ponerle una servilleta así, y le voy a poner el pote así. Solamente me está pasando que se me carga el teléfono. Aquí lo que estaba tratando era de hacer que no se vieran las rayitas, entonces lo traté como de echar agua para que se pegara. También hice este paso de las rayitas es porque teníamos que hacer la parte 3D, era uno de los puntos del proyecto, entonces se me ocurrió hacerlo alrededor de la circunferencia y no como mi anterior proyecto. Una de las razones por las que me quité los gloves, o sea, los guantes, era porque no quería que se dañara mi punzón, no quería que se llenara de cerámica y se dañara. Entonces me quité los guantes, pero me los voy poniendo y me los voy quitando. Ustedes vayan jugando también con eso. Cuando no quieren que se le dañe algo o algo así, se los van poniendo, se los van quitando. Porque recuerden que la cerámica daña ya que se seca y luego no se puede despegar. De la pieza, ya casi en donde estoy empezando la Magdala, le hice 4 circulitos, o sea 4 circunferencias para cortarle, para que pudiera enganchar el hilo y luego las hojas, que al final no sirvió de nada porque lo voy a romper, ya van a ver. Uy, pero sí, lo otro que estoy haciendo es poniéndole con el resto de cerámica que te queda en las manos o en los guantes, lo que hace es como que si fuera basurita y hace como un chispeadito de cerámica, entonces queda súper cool. Eso fue una de las cosas que me gustó, pero a la vez no me gustó. Qué complicado. Y pues sí, eso fue prácticamente todo lo que le hice después, fue hacerle magdalas. Pero creo que una de las cosas que no me gustó al final fue que no le puse mucho 3D, o sea, yo estaba esperando ponerle más 3D, pero cuando empecé a hacer las magdalas no paré y se me olvidó el 3D, la verdad. Pero bueno, nada, solamente les estoy enseñando cómo hago la magdala. Ahí más o menos se ve, aunque se ve más mi puño, pero bueno, no sé cómo grabar que no se vea tanto mi puño. Ok, lo terminé, no me gusta. Y el otro se me rompió. Se rompió todo. Quedó algo así, o sea, no quedó mal, pero no me gusta, no era lo que estaba esperando. Y le voy a tomar la foto porque a lo mejor es el que presento. Tengo que hacer algo para el lunes, entonces no sé.